¿Qué tal? Bienvenidos a la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Un placer iniciar semana con todos ustedes, nuestros televidentes, que siempre nos acompañan en este espacio para debatir los temas coyunturales, los temas de país. Hoy vamos a estar conversando sobre el encuentro, el tercer encuentro entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto también a propósito de lo que muchas personas han ido rumorando en redes sociales, las reacciones de los sectores políticos, que se espera que hayan podido concluir en ese encuentro, y de igual manera pues es importante que ustedes sepan justamente si detrás de todo esto hay algo más. Hay que entender también el tema del diálogo. Se están abriendo precisamente esos espacios para conversar, esos espacios de acercamiento entre las dos caras de la moneda de Colombia, entre los dos hombres que podría decirse han sido de los más visibles y poderosos en temas políticos, por lo menos durante los últimos 20 años en nuestro país. Saber si más allá del diálogo hay algún tipo de alianzas, de negociación, como algunas personas rumoran o continúan a través de redes sociales trinando en las últimas horas. Pues queremos que todo eso haga parte también de este conversatorio, pero también de igual manera queremos también entrar a profundidad, saber quién es un personaje que está sonando también en las últimas horas, cuyo nombre es Hernán Castellanos. ¿Por qué es Carvajal? Hernán Carvajal. ¿Por qué es importante este nombre? Porque es justamente la persona que ha ayudado a abrir esos puentes de diálogo entre ambas partes. Es quien ha servido de mediador para que Uribe y Petro logren reunirse, y en este caso pues ya por tercera vez. Numeral debate la otra cara en @cablenoticias, @laotracaracn, @AnitaVélez9. Vamos a saludar a nuestros invitados. En estudio se encuentra Ariel Ávila, él es senador por el partido Alianza Verde. Senador, un placer tenerlo con nosotros, bienvenido. A usted muy amable por su invitación, a mis compañeros de panel también un saludo y a toda la gente que nos ve, muchísimas gracias. También se encuentra aquí en estudio Jorge Enrique Robledo, él es ex senador del partido Dignidad. Gracias por acompañarnos, bienvenido doctor Robledo. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los compañeros de panel mis saludos y a los colombianos. En estudio también se encuentra Holman Morris, él es líder político, defensor de derechos humanos y periodista. Un placer, Holman, que esté también con nosotros. Ana María, muchísimas gracias. Por supuesto, también con las buenas tardes a quienes nos acompañan en el debate hoy, a ustedes, por supuesto. Y por último, saludo de forma virtual a Cristian Jalaví, él es politólogo, economista y empresario. Un placer tenerlo aquí también, Cristian, bienvenido. Gracias, ustedes siempre tan generosos conmigo. No tenía idea de que íbamos a tener este panel con estas calidades tan impresionantes. Un saludo también para los panelistas, doctor Holman, doctor Jorge y doctor Ariel. Muy bien, pues queremos contarles precisamente a través de un trino del expresidente Álvaro Uribe Vélez cuáles fueron sus apreciaciones con este tercer encuentro. Él manifiesta lo siguiente en su cuenta de Twitter: hemos tenido un diálogo sincero y respetuoso con el presidente Gustavo Petro. Acudí con el doctor José Félix Laforí y se conversó sobre diferentes temas de la patria. Y les complemento justamente con lo que ha manifestado José Félix Laforí, presidente ejecutivo de Fedegan, que ha dicho también lo siguiente. Veamos. Una reunión totalmente normal entre el jefe de Estado y un expresidente que es jefe de un partido de oposición. Por consiguiente, creo que Colombia tiene que acostumbrarse a que la política no puede ser una política de fracturas, como lo hubo, enemigos y amigos de la paz. No, en este caso concreto, se trata de un presidente respetuoso de la oposición que quiere conocer la opinión de un ex jefe de Estado, jefe de la oposición, sobre temas que son críticos en materia de las reformas en curso, especialmente salud, y otra serie de temas que se abordaron con mucho respeto, con mucha cordialidad, y creo que de cada uno de los lados se llevaron para sí una serie de conclusiones con respecto a la coyuntura política colombiana. Pero hay algo que me llama la atención y ha sido un poco la reacción dividida en algunas personas que son visibles en la oposición colombiana. Por ejemplo, veamos lo que dice Sebastián Narváez, activista del Movimiento Salvación Nacional. Él dice: Petro de rodillas ante el poder, detrás del poder Álvaro Uribe. Pero en contraparte dice lo siguiente el doctor... se me escapa en ese momento Juan Carlos Pastrana, exactamente. Dice lo siguiente: Uribe tendrá sus razones para arrodillarse a Petro en su proyecto de entrega del Estado colombiano a las mafias criminales del narcotráfico. ¡Qué vergüenza!
queda uno un poco allí sorprendido porque o quién está arrodillado a quién, si Petro a Uribe o Uribe a Petro, pero lo planteamos en términos más decentes para Colombia, y es, ¿realmente hay alianzas o hay un diálogo profundo? O uno lo podría plantear en, ¿realmente hay democracia o se están negociando algo? Y aquí queremos pues que justamente nuestros invitados participen de esto que hemos considerado es un debate importante que hay que dar, por supuesto. Quiero iniciarlo con el doctor Jorge Enrique Robledo preguntándole al respecto. Pues a ver, realmente hay un escándalo en Colombia con esto, ¿no? Y no es para menos que haya un escándalo, es allá. Y no es para menos que haya un escándalo, porque es que, digamos que Gustavo Petro nunca hubiera ganado la presidencia de Colombia si como candidato hubiera anunciado que esto iba a terminar sucediendo. ¿Y por qué era imposible que la ganara si lo hubiera anunciado? Porque es que en buena medida la carrera política de Petro se nutre de unos ataques de 20 años a Uribe y a todos los uribistas, y ataques durísimos. Todos recordamos que esa historia ha sido así. Entonces, que ahora ya lleven 3 reuniones, o sea, como 6 horas de conversaciones, algunas de ellas solo con Álvaro Uribe y con Gustavo Petro. Y que la última noticia es que además estén acordándose para nombrar fiscal, cuando coincidieron además en nombrar contralor. Pues bueno, es apenas obvio que el país esté conmocionado ante eso. Y yo diría que lo menos que debería suceder es que el doctor Gustavo Petro debería salir ante el país a hacerle una explicación de qué es lo que está pasando. ¿Qué fue lo que acordaron? Porque ahí hay acuerdos, ese es un hecho. O sea, José Félix Laforí, que es brazo derecho de Álvaro Uribe, no termina dirigiendo el gran negocio de la compra de tierras en Colombia como parte del proyecto de Gustavo Petro sin que haya acuerdos, ni termina siendo parte clave del proceso de paz, ¿sí? Sin que haya acuerdos. Entonces yo espero que el doctor Petro salga y le cuente al país cuáles son los acuerdos, que nos los diga en la cara y que nos diga cómo es que esto rima con 20 años de estar diciendo unas cosas y por qué esto no se lo explicó al país durante la campaña electoral. Yo creo que tenía el deber moral mínimo de explicarle a los colombianos que esto iba a terminar sucediendo, porque estas cosas no se improvisan, esto estaba ya pensado desde el principio. Muchas gracias, doctor Robledo. Senador Ariel Ávila, dicen que en política no hay casualidades, que sencillamente todo está precisamente muy armado y estructurado, que todo hace parte de estrategias. ¿Ve usted justamente algo similar a lo que percibe el doctor Jorge Enrique Robledo con este encuentro? Mire, yo sobre el encuentro del presidente y del expresidente diría que hay 3 cosas de fondo. La primera, y que yo creo que es básica, es lo que va a pasar la otra semana. Es decir, yo creo que hay un temor de todo el mundo que esto se convierta en una democracia en calle, de marchas y contramarchas, sobre todo con lo que va a pasar el 14 y 15 de febrero. Obviamente, entonces, el presidente Gustavo Petro va a hablar de sus reformas, de su proyecto de reformas, y el expresidente de sus preocupaciones para intentar llegar a un acuerdo y pues que el país no entre en un ferrocarril de marchas y contramarchas, lo cual es absolutamente normal en democracia, que un presidente dialogue con la oposición es normal. Segundo, ¿qué otra cosa hay de fondo? Y esto, tal vez esta es la parte interesante de este encuentro, y es que el encuentro no es solo la reforma a la salud, como lo dice José Félix Laforí seguramente, porque claro, Álvaro Uribe fue en su momento ponente de la Ley 100 y bueno, viene todo el adorno del discurso, sino que al menos 2 grandes proyectos de reforma tocan o tienen que ver durísimo con la base fundamental del Centro Democrático, que es ese feudalismo ganadero. Entonces, primero, el tema de tierras. Con lo que hay en la SAE no se alcanza a hacer una gran reforma agraria, eso hay que comprar tierras y obviamente pues ahí viene un punto esencial de lo que piensa en el mundo ganadero, y el otro pues viene todo el tema de sometimiento a la justicia, que como ustedes saben lo va a presentar en el Congreso. Entonces es obvio que tiene que haber una parte de una conversación sobre eso. Y el tercer punto, yo creo que es un intento de ambos sectores de lo que va a ser esta dinámica y este ritmo en el Congreso. A nosotros nos van a llegar 16 reformas grandes. De hecho, hoy a las 5 se presenta dos. Esta mañana se presentó una y hoy a las 5 se presenta la otra. Mañana comienza el mundo de las reformas y seguramente el presidente Petro lo que está calculando es
hasta dónde negocia, cómo negocia, etcétera, las reformas. Así que yo en esto no veo nada ni preocupante ni por debajo, creo que es lo absolutamente normal en una democracia. Para usted, Holman, ¿tan normal también como la analiza Ariel Ávila, o usted también tiene de pronto algún reparo frente a estos encuentros entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe? Yo creo que el encuentro entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez es lo más tranquilizante que le puede pasar al país, contrario a lo que opina el senador Jorge Enrique Robledo. Gustavo Petro ganó la presidencia prometiendo actos como estos. Gustavo Petro en campaña le dijo al país, le habló de la paz total, le habló del perdón social, y tanto Gustavo Petro como yo, que fuimos víctimas del DAS, de la persecución del DAS en cabeza de Álvaro Uribe Vélez, dijimos hace mucho tiempo, y lo dijo Gustavo Petro en campaña, nosotros no vamos a llegar al poder para hacer lo que ellos hicieron con nosotros. Por el contrario, le garantizó a la oposición política en Colombia, le dio todas las garantías. ¿Qué es lo que estamos viendo entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe? Pues que aquí hay una oposición a la que se le respeta y no se le intercepta ni se le persigue de manera ilegal. Eso es un mensaje tranquilizador para el país. Estamos a puertas de grandes movilizaciones sociales, como dice el senador Ariel Ávila, y estamos viendo el diálogo entre dos grandes hombres de la política, como nunca antes en la historia reciente del país, Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. El Centro Democrático ha dicho que va a marchar. El presidente Gustavo Petro, cuya tradición es la movilización en las calles, la democracia multicolor, participativa en las calles, es lo que nos ha enseñado y es lo que hemos visto a lo largo de la carrera política de Gustavo Petro, invitándonos siempre a la calle, al debate popular, masivo, en la calle, porque la democracia no solamente está en las urnas, la democracia se vive y se siente en las calles también. Entonces, estamos viendo que se están poniendo de acuerdo en unos mínimos de democracia, vienen las reformas que se van a hacer y que el presidente Gustavo Petro hará todo lo posible para que salgan adelante, y me parece un diálogo normal, tranquilo, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nosotros, los progresistas, no llegamos al poder para tomar venganzas. Nuestra vida, una vida, pues en mi caso, de exilios, de detenciones arbitrarias, no es para construir este momento del país para cobrar venganzas. Eso sería que la vida de uno vale muy poquito. La vida de uno vale el cambio de Colombia. Y el cambio de Colombia en ese momento es sacar las transformaciones sociales, estructurales, por tanto tiempo postergadas en la historia del país, para llevarle a los colombianos y las colombianas dignidad. Hay un diálogo transparente, democrático, con el líder de la oposición, que es Álvaro Uribe Vélez, y eso no tiene nada que ver, nosotros creemos en la independencia de poderes, lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, los procesos que tenga en la Fiscalía el expresidente Álvaro Uribe Vélez seguirán su curso y allá tendrá que responder, pero en la política es el jefe de la oposición y con él hay que dialogar. Gracias, Holman. Cristian, voy a citarle un trino de Gilberto Tobón, por allá también de su tierra, de Antioquia, ex candidato al Congreso y quien está perfilándose posiblemente para ser candidato a la alcaldía de Medellín, que dice lo siguiente: la reunión entre Uribe y Petro a puertas de debatirse las complejas reformas de este gobierno podría trazar una ruta estratégica para aprobarlas, otro claro ejercicio de gobernabilidad. ¿Qué opinan ustedes? Y le pregunto justamente, ¿qué opina usted, Cristian? Si esto hace parte realmente de una estrategia que le permita al presidente Gustavo Petro aprobar esta cantidad enorme de reformas, teniendo en cuenta las críticas de la oposición y nada más y nada menos que de boca directa del máximo líder de la oposición, como lo es Álvaro Uribe Vélez. Yo creo que obviamente esta reunión tiene mucho que ver con las reformas, sin duda. O sea, yo no creo que el presidente Petro haya invitado al expresidente Uribe a una reunión simplemente para hacer turismo de la Casa de Nariño. Él ya la conoce lo suficiente. Entonces, obviamente, detrás de todo está el deseo de que el Centro Democrático, en este caso, y posiblemente el resto de la oposición, y las partes inclusive de la coalición de gobierno que puedan estar resquebrajando con algunas de estas reformas que de pronto son un poco exageradas, de pronto generen un poco menos de oposición, y él estará buscando que las reformas puedan ser aprobadas.
Yo eso lo veo muy difícil porque yo creo que hay un tema ideológico completamente contrario y diametralmente opuesto entre la forma de ver, por ejemplo, una reforma pensional o una reforma a la salud de Álvaro Uribe y la gente del Centro Democrático y algunos otros sectores de la oposición, con lo que puede llegar a acuerdos. Lo que deben estar tratando ellos de todas las maneras posibles es de convencerlos de que no se debe frenar estas reformas. Sin embargo, yo creo que lo que se viene todavía es más complejo y no creo que haya acuerdos fáciles para hacer en estos temas específicos. Este tipo digamos, de oposición que se está haciendo en este momento, donde se dice que es una oposición racional, creo que es lo mismo que debió haber hecho Petro en su momento cuando era parte de la oposición. No debió haber incendiado el país, sino que lo que debió haber hecho era haber tratado de tener unos vínculos y unos puentes. Aunque esté uno en completo desacuerdo con el presidente es el presidente. Y eso hay que respetarlo. Una cosa es uno estar en desacuerdo con las políticas del Estado y otra cosa muy distinta es estar con el proceso democrático, pues que hoy en día lo sostiene en la presidencia de la República. Yo sinceramente no creo que vaya a haber acuerdos anteriores a que se haga el debate legislativo. Ahora, importante plantear también en este debate el papel de Héctor Carvajal. De él se ha hablado en las últimas horas en diferentes medios de comunicación a propósito de la posibilidad de que sea uno de los candidatos fuertes a convertirse en el próximo fiscal general de la Nación. El abogado Héctor Carvajal ha trabajado tanto para la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en representación incluso de alguno de sus hijos, como también ha trabajado también para procesos del actual presidente de la República, Gustavo Petro. Es decir, que de una u otra manera, pues ha participado o ha hecho parte fundamental en temas judiciales, jurídicos para ambas partes, y bien podría convertirse justamente en una posibilidad de tener un fiscal que no le moleste del todo a la oposición, pero tampoco le moleste del todo a la bancada de gobierno y al gobierno en particular. Héctor Carvajal, el papel para usted de esta persona, de este personaje que juega ese papel ahora fundamental allí, porque ha logrado unir a Uribe con Petro y sentarlos en una misma mesa en 3 oportunidades, y de él se habló bastante. Para usted, doctor Robledo. Yo creo que este es otro pasaje que a mí por lo menos me llena de razones para entender que el cambio que ofreció Petro y el que está haciendo no es el que necesitaba Colombia, de ninguna manera. Yo estuve 20 años en el Senado y una de las coincidencias entre todas las fuerzas de la oposición que estuvimos allí en esos 20 años contra los distintos gobiernos, varios de los cuales congresistas están hoy con Petro, fue que nunca entramos en componenda ni de Contraloría, ni de Procuraduría, ni de Fiscalía. Nunca. Preferimos estar en el desierto a meternos a esa componenda. Y si algo está haciendo Petro es entrar en esas componendas. Y no solo digamos, con sus compañeros de equipo, sino, bueno, con todo el mundo. Entonces, miren, el Contralor, por ejemplo, que estuvo en la reunión de ayer. Ayer estaban negociando el fiscal de Colombia. Eso era lo que estaban haciendo. Petro y Uribe, Laforí y el Contralor General. Y ese Contralor lo puso Petro en una componenda que incluyó a todas las fuerzas retardatarias de Colombia, incluido el uribismo. Esos son hechos que están sucediendo. Bueno, ¿qué tiene eso que ver con el cambio? O sea, las cosas eran malas cuando las hacían Duque, las hacían Santos, las hacía Uribe, y se vuelven buenas cuando las hace Petro. O sea, como con los aviones de guerra eran horribles porque los iba a comprar Duque, pero ahora que los va a comprar Petro se vuelven muy buenas. Y ojo con esto, miren lo que dice Cambio, que fue el que sacó la información esta de la reunión con el que quieren poner de fiscal, que es un amigo personal tanto de Gustavo Petro como de Álvaro Uribe. Dice Cambio, miren la gravedad de esto: trueque entre gobernabilidad e impunidad. Palabras mayores. ¿Saben cómo terminó la entrevista Daniel Coronel esta mañana con Carvajal? Dice esto: el símbolo del trueque entre gobernabilidad para Petro por impunidad para Uribe. Están destruyendo a este país. Este es el cambio. Están destruyendo a este país. Y no nos van a venir con el cuento de que es civilizado. No, una cosa es la civilización, y yo he sido bien civilizado toda mi vida, fijando mis posiciones. Pero otra cosa son estas componendas. Porque es que estamos hablando de que este es un país donde hay separación de poderes. Y no puede haber fiscales de bolsillo. Eso es absolutamente inaceptable, y eso es lo que se está montando. Como montaron contralor de bolsillo y van a montar procurador de bolsillo. ¿Eso qué es?
Yo a ese cambio no le jalo. Estoy viendo ya muchos arrepentidos, entre otras cosas, por haber votado por Gustavo Petro. Holman, veremos a Héctor Carvajal como fiscal general de la Nación. Seguramente hace parte de ese grupo de personas elegibles para ser parte de ese cargo tan importante y que de una u otra manera, pues lo que decimos es tan cercano a Uribe como tan cercano a Petro. A ver, Ana María, a mí me parece que es un debate traído de los cabellos, ¿sabes? Yo escucho al senador Jorge Enrique Robledo, a quien respeto mucho, pero da por hecho de que Héctor Carvajal va a ser fiscal, lo que prácticamente su declaración es como si fuera ya el fiscal Héctor Carvajal. No, yo no lo creo. Aquí alguien hace unas semanas, y a mí eso sí me preocupa, pareciera que estuvieran poniéndole al presidente Gustavo Petro y a su entorno espías en todo momento, y entonces alguien saca una información de que se reunieron en X edificio y que allí se está armando la componenda para el próximo fiscal. No, eso no. Gustavo Petro no es hombre de ese tipo de componendas. Precisamente, cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá, porque no se prestó a ese tipo de componendas para elegir contralor y personero, es que acabaron, prácticamente no dejaron gobernar al alcalde Gustavo Petro, y eso lo llevó posteriormente a toda esta persecución por parte de contralores y personeros, prácticamente a que le quitaron el sueldo, le embargaron el sueldo. Ese es el costo de la independencia, que ningún otro alcalde, ningún otro gobernador puede decir que lo haya vivido como lo ha vivido Gustavo Petro. Le costó también el haber salido durante un mes por la persecución del procurador, el funesto señor Ordóñez. Entonces, no, Héctor Carvajal es un abogado a quien respeto mucho, lo conozco. Y aquí en este país, hace muchos años, Ana María y colombianos, se ha utilizado la figura de los buenos componedores, porque somos un país que vive en medio del conflicto social, en medio del conflicto armado. Somos un país que venimos y seguimos en una polarización grandísima, ¿no es cierto? El presidente Gustavo Petro ganó la alcaldía de Bogotá, ganó la presidencia de la República por una diferencia de 70.000 votos. Entonces, el presidente Gustavo Petro o polariza, radicaliza más al país, o dialoga con el opositor. Y es lo que está haciendo. Y Héctor Carvajal es un buen componedor. Ha sido abogado, yo no lo sabía, me enteré esta mañana que había sido abogado de los hijos del expresidente Álvaro Uribe, y a la luz de él se ha venido, digamos, como garante tanto de Petro como de Uribe, se han venido dando estas reuniones. Que ya quieran ponerlo de fiscal y ya quieran decir que hay un acuerdo para impunidad, ese no es el talante de Gustavo Petro. Para mí ahí no hay debate. Senador Ariel, ¿qué sentido tenía también la presencia de Carlos Hernán Rodríguez, Contralor? Perdóname, el senador Jorge Enrique Robledo, ex senador Jorge Enrique, hizo unas afirmaciones sobre el Senado, en este momento sobre la coalición de Senado en el Congreso. Ariel es senador y valdría la pena también escuchar a Ariel sobre ese punto. Por supuesto, está también la réplica del Senado. Quiero comentar, primero vamos con el abogado y después vamos a lo del actual Contralor General. A ver, primero, mire, yo en general no sé qué papel cumple el abogado en la reunión, no conozco a ese señor, no tengo ni idea qué papel cumplía, porque pues ya está la FORI en el equipo negociador del gobierno, pues pudo haberlo hecho la FORI, así que no lo entiendo. Pero sí queda claro, y en eso creo que con la coalición de gobierno nosotros hemos tenido un diálogo con el gobierno. El próximo fiscal tiene que ser de forma independiente, tiene que dar cuenta de la crisis de corrupción que tiene este país y tiene que ayudarnos en la paz total. En lo particular, si me preguntas a mí, yo quisiera que el próximo fiscal de este país se llame Iván Velázquez. Es el sueño que yo siempre he tenido y espero algún día que ojalá se cumpla en los próximos meses antes de que se dé. Pero es la decisión del señor presidente en su terna y es la decisión de la Corte Suprema de elegir el que sea. Pero yo sí esperaría que la terna, que esto no fuera
como pasó pues en otros gobiernos, que esto fuera de forma independiente, porque además hay una cosa en esto, fíjese lo que pasó hoy. Acaba de renunciar el vago ese de Arturo Char, que además nunca va, eso no va a hacer falta, nunca iba al Senado, yo lo vi como 3 veces nomás, para huirle la justicia. Y va a la ordinaria. Entonces uno sí esperaría que en esto existiera una gran independencia, pero al igual que en otros casos, yo también creo que el presidente va a cumplir con una terna independiente, etcétera. En su momento pues veremos y nos vemos acá, pero yo no creo que esto sea una componenda, porque además en esto hay una cosa esencial. Cualquier persona que lea el futuro político de este país entiende que el uribismo ya es una fuerza derrotada. Es una fuerza fuerte políticamente, pero una fuerza derrotada. Y ahí no está, pues, si se habla de negociación política, ahí no está el meollo del asunto. Es en otros partidos tradicionales donde está la fuerza política para negociar. Así que no creo que eso haya pasado. Segundo, sobre el papel del contralor actual, el señor Rodríguez. Yo no entiendo qué está haciendo. Sería muy importante que nos explicara qué estaba haciendo en esa reunión. Pero hay 2 o 3 cosas que son muy importantes que han pasado en las últimas horas. Lo primero, el tema del metro. El Contralor General y el Contralor Distrital hacen un comunicado llamando a la calma y a la conciliación. Hay un segundo tema clave en esto, y es que hay múltiples procesos en este momento de investigación que yo aquí aprovecho para responderle al ex senador Robledo. La votación sobre Carlos Hernán Rodríguez y quienes se acuerdan de lo que yo hice con la señora Rangel, que era la de Pipe Córdoba, fue basado porque aquí se robaron los recursos de la paz. Pipe Córdoba quería hacerse ternar como fiscal y colocó un montón de calanchines a competir por eso para después terminar saboteando las nuevas mayorías del Congreso. Yo lo logré mostrar, eso se acabó, esa señora Rangel se acabó, y llegó Carlos Hernán Rodríguez. Y en la reunión de bancada, o mini bancada que había con el Partido Verde, lo único que nosotros pedimos son acciones sobre varios casos de corrupción, que algunos los ha hecho, otros no tanto. Esperemos que cumpla. Eso es lo que nosotros decimos, pero aquí no hubo componendas, ni si los hubo con el Partido Conservador o con Liberal, no sé, pero de la parte de la bancada del Partido Verde y del Pacto Histórico, lo que hubo fue acuerdos para mejorar ese país. Eso fue lo que hubo. Que a uno le dicen, claro, entonces no era votar por nadie, pues era que ganara Rangel. Entonces, digamos, si el senador Robledo dice que será mejor la de Pipe Córdoba, yo no creo. O sea, realmente a mí que me lo expliquen, porque no lo veo por ningún lado. Entonces ahí lo que hubo es una votación intentando limitar a la señora de Pipe Córdoba, que eso sí fue una contraloría nefasta. Y un tercer punto sobre esto, que sí hay que decir qué fue lo que hablaron los expresidentes. No, pues ojalá sí, pues para la vaina periodística y eso, chévere. Pero no, digamos, en ese tipo de reuniones no hay una obligación legal. Sería bueno conocerlo, saber que esté por encima de la mesa. Pero yo creo que todo esto, vuelvo y repito, como hice en mi primera intervención, se manifiesta más frente a la próxima semana. Es decir, vienen 16 reformas, que yo quiero que el país nos entienda esto. Vienen 16 reformas, buenas, malas, eso las discutimos una a una, no hay problema. Tenemos elecciones locales en octubre 29 y estamos en medio de una crisis política. ¿Qué pasa si en medio de estas reformas la oposición decide ir a una serie de manifestaciones, por más que nos gusten a nosotros que siempre la utilizamos la calle, y el gobierno entra en la misma tónica? Esto es una olla express compleja. O sea, es mejor tranquilizar a todo el mundo y decir, esperemos, discutamos reforma a reforma, esperemos las elecciones, vamos. Yo creo que el sentido de la reunión es ese, es evitar que este país se incendie. Ahora, pues si se incendia, pues chévere, pues vamos también al incendio, pero es mejor que evitar que se incendie con las elecciones locales. Entonces yo entiendo la capacidad conspirativa de muchas personas, eso es chévere, mucha conspiración es bacana, pero también como que a sus justas proporciones. Yo creo que aquí hay un escenario en el cual estamos intentando que este país no se incendie desde la próxima semana con el tema de las reformas. Y sobre el tema de fiscalía, nosotros vamos a estar veedores, es facultad del señor presidente, obviamente, definir la terna. Y la conversación que nosotros tuvimos en los momentos de adhesión es que va a ser una terna independiente, y pues yo ya dije mi apreciación sobre quién creo que debería ser fiscal.
Gracias, senador. Ahora, Cristian, usted que es politólogo y que ha conocido durante bastantes años pues el rifirrafe constante que hubo incluso durante la época del Congreso de la República entre el entonces senador Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, por supuesto para nadie era un secreto esa enemistad nacional del que todos fuimos testigos. Ahora, pensar en que se están reuniendo para concretar un fiscal que le favorezca a ambos y que le dé gobernabilidad a Petro e impunidad al expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿considera usted que eso tiene validez, solidez suficiente, ese tipo de argumentos que en este momento de una u otra manera le está presentando el medio Cambio a los colombianos, como un análisis de esta reunión en concreto donde estuvo participando el Contralor General de la República también? Ana María, si la conversación fuera completamente genuina y llegase a ser así, cosa que veo compleja, pues eso sería supremamente productivo, inclusive empezar a ponerse de acuerdo en cosas fundamentales del país, ¿cierto? Y yo no podría saber realmente, como dice Ariel, si realmente en esa reunión estaban negociando el puesto del fiscal o no, y si este señor Carvajal estaba ahí era porque quería el puesto del fiscal. Probablemente sí, porque en Colombia hay 4 o 5 puestos que son más poderosos inclusive que la presidencia. Pero es muy difícil de saberlo, ¿no? Ni Dios sabe qué se dijo en esa reunión realmente. Aquí lo que hay una realidad es que la capacidad de escuchar es poca en general. Y una cosa es que se hable y otra cosa que se escuche. Entonces, ¿por qué no lo vivimos en el transcurso de la reforma tributaria? Y eso lo vamos a empezar a vivir ahora en estas 16 reformas que vienen, donde va a haber muchas horas de socialización y socialización y socialización, y donde muchas personas o muchos grupos de interés van a querer manifestarse, seguramente los van a oír, pero es muy posible que no los escuchen, igual que pasó en la reforma tributaria. Y eso lo puedo decir por conocimiento de causa en ese momento, ¿cierto? Al final salió lo que salió. Lo otro es que sí, muy bueno y todo tratar de frenar los ánimos en base a esas reuniones y que haya cierta cordura para reunirse, pero también hay una realidad. Esa no ha sido la tradición en los últimos años en Colombia. Cuando hace un tiempo nos frenaron el país, casi quiebran a la mayoría de los industriales y comerciantes debido al estallido social, ahí sí no había forma de frenarlo, ni había llamados a la cordura, ni había forma de que las mismas personas que hoy posiblemente ya están en el gobierno, y posiblemente, tampoco puedo decir que ellos hayan sido los de los paros completamente, tampoco hicieron nada para frenar esos estallidos sociales. Entonces yo sí creo que es muy importante que estos diálogos existan, es muy importante ponerlos en contexto, es muy importante que ellos salgan y digan la verdad de lo que fueron a hablar, como dice el doctor Robledo, y entonces si ellos sugieren o quieren llegar a un acuerdo sobre el fiscal general, esto es política y puede llegar a pasar, no me parecería lo apropiado, pero deberían salir públicamente a decirlo y tienen que ser transparentes con el pueblo, con Colombia, con toda la gente que está invirtiendo, con la gente de afuera, con todo. O sea, tenemos que tener una claridad diáfana de lo que está pasando, porque uno no puede navegar en un mar turbulento donde ni siquiera sabe o tiene brújula. Entonces es demasiado importante que nos digan la verdad, es demasiado importante que nos quiten la especulación y es demasiado importante que nosotros exijamos como sociedad y ustedes como congresistas que esas verdades salgan y que esas verdades sean lo más transparentes posibles, porque estamos hablando de las dos personas, digamos, que tienen el poder en Colombia, por un lado la oposición y por el otro lado el gobierno. Y la preocupación de nosotros desde la sociedad civil, desde las regiones, es precisamente eso, que nuestra voz se oye, pero no se escucha. Y ahí hay cosas que son muy distintas. Se vienen 16 reformas. Me preocupa muchísimo eso, Ariel. Me preocupa, ¿por qué? Porque esto da la sensación como de que en estos últimos 200 años nunca en Colombia se hubiera hecho nada. O sea, que hay que reformar todo. Estoy de acuerdo que Colombia necesita un cambio. Y siempre lo he dicho yo desde la industria privada, desde los gremios, es Colombia necesita un cambio. Pero este no es el cambio que necesita Colombia. Colombia necesita mejorar, construir sobre lo construido. No hay que destruir ninguno de los proyectos o de los proyectos de sociedad que se han venido creando en los últimos 25, 30 años o 40 años, sino que lo que hay es que seguir mejorando. Esto sin duda es un país mejor que el que había en el año 95, 94.
es un país que es mucho mejor. A los que nos crecimos en esa época, por ejemplo en Medellín, que crecimos en la ciudad más violenta del mundo, sabemos que el Medellín de hoy es muy distinto. ¿Que falta mucho? Falta mucho. ¿Que tenemos en este momento un gobierno nefasto? Nefasto. Pero, sin embargo, tenemos que empezar a construir sobre lo que hay. Colombia no es simplemente un montón de arrumes de piedra. Este país ha mejorado muchísimo. Y a partir de ahí es de donde tenemos que coger los fundamentos para mejorar. A mí me parece que el tema de la reforma de la salud, aunque no tengamos texto, lo que se amenaza o se dice ya es bastante complejo y puede destruir muchos fundamentos de la sociedad. Entonces, si ellos están hablando de ese tipo de temas allá, donde estoy completamente seguro que Uribe, como promotor de la Ley 100, no va a estar de acuerdo con la reforma de la salud, pues a mí me parece que lo tienen que hacer, pero deberían salir a hablarlo en público y no después salirnos con unas cosas diferentes. Sí. Cristian, tiene por aquí réplica del senador Rávila. Dos comentarios de lo que él acaba de decir. Mire, lo primero es, yo en general, por ejemplo, con lo de la reforma a la salud, con 2 o 3 cosas que ha dicho la ministra, me parece muy complicados, incluido lo de acabar las EPS. Ese modelo de aseguramiento es más o menos funcional y hasta que no nos den algo más o menos parecido en lo público, uno es difícil que lo vote. Pero eso no quita que yo diga o que se diga que es que hay temas vedados para poner en reformas. Eso sí no va a pasar. O sea, en el Congreso, es que, fíjense, aquí hay una alarma, perdóneme la expresión, citando a Vargas Lleras, medio chimba en esto. Entonces le dicen a uno, no, es que si ustedes proponen reformas, entonces el país se va a incendiar. Ah, entonces no podemos proponer nada. No. Entonces ¿a qué vinimos? A nada, a pasear. Ahí sí, a ganarnos el sueldo tranquilamente. No. Y estamos siguiendo los canales. El Ejecutivo puede presentar unas reformas de iniciativa del Ejecutivo y el Congreso las discute. Mire con el ejemplo que pone la persona sobre el tema de la reforma tributaria. En la reforma tributaria hubo varios cambios. El principal cambio es que pasamos de 50 billones a 20 billones. Es decir, hubo cosas que salieron. Y eso fue tanto el gobierno que escuchó, que no escucha. Bueno, los niveles de escucha los podemos debatir. Pero en el Congreso, varias de las cosas entraron y salieron. Y otras no salieron. Particularmente nosotros, eso está grabado. Es decir, que el Congreso no tenga capacidad, entonces que esto va a ser una notaría, eso tampoco es tan así, eso sí, a mí que me lo digan. Y el otro comentario sobre esto. Entonces viene el siguiente argumento, es, claro, vienen muchas reformas, entonces el país se incendia, ya dijimos, pues la democracia hace eso, pues no ve, pues es para debatir, el Congreso hace eso, es lo normal, ¿o qué? Cerramos entonces el Congreso y ya. Entonces, pero lo otro es esto, ¿por qué todas las reformas ya? ¿Y por qué no más adelante? Es una interesante pregunta. O sea, ¿por qué mandamos 16 reformas y no esperamos el tercer año a mandar 15, otras 5 y vamos de a 5? Pues por una lógica muy sencilla. Porque quienes conocen este país, el poder se desgasta. El poder es para gastar, dijo una vez Santana Mocos. Usted tiene poder es para usarlo y gastarlo. Y por tanto, el año eso son 1 año y medio de romance, después viene la disputa política. Entonces es normal que el gobierno meta las reformas y que vamos a ver qué sale. Vuelvo y repito, aquí hay una lógica, es que las reformas van mejorando y se van depurando con la crítica, cuando pasen el Congreso y demás. Ana María, pero la reforma tributaria, eso no fue Adelante. Sí, yo quisiera hacer este comentario. A ver, cuando yo me refería a la manguala del nombramiento del Contralor, es porque tengo las pruebas. O sea, Roy Barreras fracasó en la organizada de la componenda. Y entonces la encabezó el propio presidente Petro en persona. Estuvieron el 6 de agosto hasta las 12 de la noche cuadrando la componenda. Eso es a lo que me refiero, no a cómo votó cada uno. Y en esa componenda votó, junto con el petrismo, el centro democrático. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Es a eso a lo que me estoy refiriendo. Componendas que nunca hicimos en la oposición que le hicimos a los gobiernos anteriores. Bueno, lo segundo es que hoy el señor Carvajal deja clarísimo que es candidato a la fiscalía. En la entrevista que le hacen en la W, ahí está, Ariel, usted la puede oír. Deja clarísimo que es parte de la terna o que aspira a ser parte de la terna y que están en eso. Y alguien debería explicarnos por qué en una reunión para hablar de esos temas está el Contralor. Eso no es un asunto menor. Porque es que además se supone que el presidente hace una terna de 3, no una terna de 1, que es lo que suelen hacer en todos los gobiernos anteriores,
ternas de uno. Y entonces ahora el gobierno del cambio también hace terna de uno y reforzada además por el Contralor. ¿Eso qué es? Eso es absolutamente impresentable. Entonces, cuando yo oigo a los amigos del gobierno con tanta inocencia, ¿cierto? Y con tanta, ay, no, aquí no pasa nada, tanta inocencia, pues me da la preocupación de que se puedan ir para el cielo en cuerpo y alma, le digo francamente a Ana María, porque resulta que esto no es así. Estamos en política y estamos además con un gobierno que, ojo, el primer acuerdo que hizo con el establecimiento lo hizo con Santos, con Samper, con César Gaviria, ¿sí? Con Alejandro Gaviria, con Dilian Francisca, con el Partido Conservador. Entonces no le falta en el póker, no le falta sino el centro democrático. Y entonces yo aquí pongo el centro del debate. ¿Por qué no voto yo por Petro? ¿Por qué preferí votar en blanco? Porque estaba seguro, absolutamente seguro, que este no era el gobierno del cambio que necesitaba Colombia. Y no lo están haciendo. No lo están haciendo. Por ejemplo, mucha alaraca con el tema de la tierra, de las tierras rurales, y no tengo inconveniente en que les den tierras a algunos campesinos. Habrá que mirar en detalle a qué costos se van a pagar. Pero resulta que al mismo tiempo recula Petro, que lo prometió en la campaña electoral, ya dice que no va a haber renegociación de los TLCs. Y en ambiente de TLC no habrá agro en Colombia, esa es la realidad. Y esto, además de los muchos arrumacos con los gringos y los TLCs y con todo. Entonces, que no nos digan que aquí no están pasando cosas. Y repito, Petro debe explicarle al país por qué duró 20 años tratándose con Uribe como se trataron, y cuál es el acuerdo que hicieron ahora. ¿O es que todos esos eran cuentos anteriores? No hay nada que explicarle a los colombianos sobre eso. Por supuesto que eso es un hecho escandaloso, que tiene a los colombianos, por lo menos a la gente después, que no están con el gobierno, diciendo, bueno, pero aquí ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que van a hacer? Y yo sí creo que es lo que van a hacer, es que no va a haber los cambios que necesita Colombia. Holman, en réplica ante eso y justamente ante esa frase que ha dicho el ex senador Robledo, en crítica, digamos, a quienes en este momento hacen parte o se familiarizan con el gobierno nacional, con el gobierno de Gustavo Petro, y es que se están vendiendo inocentes frente a este tipo de encuentros. No, pues creer que en este país no ha pasado nada, que en estos 6 meses de gobierno no hay cambios, pues me parece también un poco, pues no lo comparto, pero me parece que, a ver, este país cambió, Ana María. Nosotros venimos de una de las guerras más trágicas y una de las barbaries más grandes en el mundo. Algunos preferirían que el presidente Gustavo Petro estuviera todas las mañanas atacando al expresidente Álvaro Uribe y seguir sumergido en esa espiral de odios, venganzas, rencores y barbaries que no han llevado para nada a Colombia. El gobierno de Gustavo Petro, el gobierno progresista, termina siendo hoy en Colombia un gobierno de transición hacia la profundización de gobiernos más democráticos y yo esperaría más progresistas en los próximos 20 años. Y en esa consolidación de ese momento de transición de Colombia estamos. ¿Para qué? Para que dejemos de matarnos entre colombianos. El presidente Gustavo Petro lo ha dicho, primero en este país, la vida. Y por eso se habla con una fuerza importante en Colombia. Presidente Gustavo Petro y los progresistas podemos tener el gobierno. No sé si todavía tengamos el poder, ¿no es cierto? Y el poder son grandes empresas, el poder son grandes terratenientes, el poder son grandes bancos, en fin. Eso es mucho más y trasciende mucho más allá del gobierno. Pero para llevar este país a las transformaciones sociales que necesitamos, se necesita hablar y dialogar con todos. Y una fuerza que está ahí es el uribismo. Gustavo Petro no se va a entregar a los postulados uribistas como algunos piensan acá, ni va a poner un fiscal de bolsillo. Eso es desconocer la trayectoria política de Gustavo Petro. Gustavo Petro llegó a la presidencia contra todo el mundo, contra viento y marea, sin dejar de ser él y sin dejar de dar los debates que siempre ha hecho en Colombia. A mí me parece infame esos ataques al presidente Gustavo Petro. Porque, termino con lo siguiente. Los cambios se están dando. Hoy en Colombia se vive esperanza. Voy a poner el ejemplo solamente de la Sociedad de Activos Especiales. Una sociedad de activos especiales que ahí sí nadie le llamó la atención, nadie hizo los debates en su momento. Hoy es una sociedad que le está entregando esos bienes del narcotráfico que se los repartían entre la
clase política tradicional, y todo el mundo volteaba a mirar para otro lado, se lo están entregando a campesinos. Hoy hay una relación diferente con los Estados Unidos. Y ese es un cambio muy importante, donde el gobierno de Colombia le está diciendo, un momentico, vamos a parar la fumigación porque hay que renegociar los TLCs. Si el campesino no tiene garantías para cultivar en el campo, no puede haber TLCs. Y eso lo planteó el presidente Gustavo Petro claramente. Gustavo Petro está haciendo un llamado y está poniendo un paradigma ante la humanidad sobre el nuevo enfoque de las políticas económicas en el mundo, sobre la base de la extracción de recursos fósiles, y está poniendo a Colombia en el centro del debate de unas nuevas economías para la humanidad. Eso me parece unos cambios importantes que le van a traer más posibilidad de vida a las próximas generaciones de colombianos. Senador Ariel, durante muchos años vimos a un Gustavo Petro en el Congreso de la República denunciar fuertemente el tema del paramilitarismo, la parapolítica, y había fuertes señalamientos directos en muchas ocasiones contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien en algún momento está, y en este momento incluso pues todavía está inmerso en medio de investigaciones y demás donde no se ha comprobado todavía nada. Pero lo ve ahora el presidente Gustavo Petro como ese líder de la oposición y no como alguien que justamente él de una u otra manera quería desenmascarar al frente de todo el país. Mire, hay una cosa que en la vida de la ciencia política se llama realismo político. Y en este país el uribismo ha aglutinado una serie de fuerzas que son las que tienen el poder regional, como el mundo ganadero, Fedegan. O sea, yo le digo, José Félix Laforí tenía contratado al ideólogo del paramilitarismo José Miguel Narváez, que fue el instigador de la muerte de Jaime Garzón. Y a mí no me gusta que Laforí esté nada y menos en un proceso de paz. O sea, yo lo he dicho públicamente. Pero también entiendo que si nosotros queremos hacer una reforma agraria pequeña, grande, mediana, lo que sea, necesitamos tener a ese sector ganadero para poderla hacer a las buenas. La otra es hacerla a las patadas. Porque es que miren una cosa lo que pasó cuando comenzó este gobierno. Los ganaderos comenzaron a amenazar y a armarse contra los famosos invasores de tierra. Allá en el Magdalena hicieron una caravana de carros, muchos tenían armas y eso se logró desactivar con esta conversación. Si no, este país hoy estaba incendiado. Lo que estaba pasando en Cauca, en el Magdalena, es que la gente no entiende eso. Toca conversar, porque ese es el arte del poder, conversar con el establecimiento. Claro que uno quisiera hacerlo todo, solo, sin ayuda de nadie, puede ser, pero en esto hay que saberlo hacer. Entonces, la pregunta es cuál es el tipo de reformas que usted quiere, más allá si son buenas o malas. Después miramos una a una, si quieren la salud, pensional, educación, la que sea. Pero, ¿usted hace una reforma pactada o usted hace una reforma a las malas? Lo que estamos haciendo es que la reforma agraria, pequeña, grande, lo que sea, mediana, va a ser pactada. Y a mí me parece que es lo mejor. De hecho, yo mismo le dije a la ministra de Minas cuando hablamos, yo también creo en la transición energética, pero así como lo estás haciendo, creo que no es. Creo que la transición energética tiene que ser pactada con los petroleros y los mineros también, siguiendo el ejemplo de lo de las tierras, y no así con anuncios y anuncios que causan además un daño económico muy grande. Entonces yo creo que es pactando. Ahora, que es que uno pacta con quien no le gusta, pues ojo, pues uno hace la paz con los enemigos, no con los amigos, normal, o sea, eso, primer semestre, primera hora, primer minuto de ciencia política, o sea, normal que uno pactas con los enemigos. Entonces yo a eso no le veo mucho que no nos gusta, sí, no nos gusta, sí, a mí lo de Laforí no me gusta, pues por ejemplo, pero así es la vida, nos toca hacerlo. Y es mejor así, que sea todo pactado y no todo a la brava y de un solo tajonazo. Cristian, de la oposición colombiana, ¿quién cree que debería también reunirse con el presidente Gustavo Petro? Bien ha dicho de alguna manera incluso Ariel, senador, que el uribismo desde el punto de vista de Uribe como cabeza grande no tiene la misma fuerza que hace algunos años, es decir que hay otras cabezas políticas fuertes y que en este momento se encuentran en oposición al presidente Gustavo Petro y que sería necesario también que surtieran efecto puentes posibles de diálogo con esas fuerzas de la oposición. Desde ese punto de vista, ¿usted quién dice que considera o qué cabezas deberían sentarse también con el presidente Petro y tener reuniones tan similares como las que ha tenido con el expresidente Uribe? Quiero, antes de contestarle esa pregunta a Ana María, contestar una cosa, porque ahorita el doctor Ariel se refirió a una respuesta mía, y es
que realmente la reforma tributaria se planeó en 50 millones de pesos en campaña, 50 billones, pero luego se presentó por 25 y se aprobó por 20. Pues tampoco es que haya sido tanto la reducción, y la mayor parte de la reducción tuvo que ver con temas de la canasta familiar. Pero, sin embargo, sigue siendo muy compleja para la industria nacional y para la reindustrialización que necesita este país, porque hablaban ahorita de un gobierno de transición, de salir de la pobreza, de una cantidad de cosas que son reales, pero la mejor forma de salir de la pobreza es generando riqueza. Y la riqueza difícilmente la vamos a generar con las políticas que hay en este momento o que están queriendo imponer en el tema de hidrocarburos y en otras áreas de la economía del país, que son bastante complejas y que nos ponen a pensar mucho en qué hacer con la inversión y qué va a pasar con la inversión en Colombia. En el segundo tema, yo creo que usted tiene al lado suyo a la persona más valiosa que tiene la oposición desde otro punto de vista, y es el doctor Jorge Enrique Robledo. El doctor Jorge Enrique Robledo es un interlocutor completamente válido, porque además de eso ha tenido, digamos que en la praxis y en su historia, una cantidad de posiciones que podrían haber estado cercanas a la ideología original que pudo haber vendido el pacto histórico, pero que realmente ha evolucionado hacia un tema que es más de nación y de cómo industrializar a Colombia y de cómo hacer que el agro realmente crezca y de cómo hacer que la economía colombiana se vuelva una economía robusta y vigorosa. Entonces, y además de eso estoy completamente seguro de que no habría mucho secretismo, de que ahí habría la posibilidad de saber que realmente se habla ahí. Entonces, lo importante no es quiénes, porque también creo que una persona como el doctor Enrique Gómez Martínez debería tener la oportunidad, siendo supremamente crítico del gobierno nacional. Pero creo que cualquier persona que se reúna con el presidente Petro, que le pueda aportar, porque realmente uno solamente construye con aquellos que son diferentes. Si nos reunimos en un salón, 20 personas que pensamos todos igual, al final no vamos a lograr salir con nada diferente a lo que entramos, y simplemente lo que vamos a hacer es reafirmarnos en sesgo de confirmación. Y eso no es lo que necesita un país como Colombia. Colombia es muy diverso. Colombia tiene muchas dificultades. Cada región de Colombia tiene una necesidad y cada uno de nosotros ve soluciones diferentes para sacar el país adelante. Yo considero que reuniones con empresarios, con industriales, de forma constructiva y abierta y diáfana, reuniones con personas como el doctor Robledo, que lo tiene ahí al lado, y reuniones con personas aún más radicales, son no solamente importantes, sino necesarias, pero en aras de que en esas reuniones no solamente se oiga, sino que se escuche y que se construya país. Porque yo no creo que haya ninguno de nosotros que no quiera que Colombia sea un país mejor, y es más, y ojalá un país del primer mundo. Muchas gracias, Cristian. Debo despedir, pero yo no me voy a quedar sin preguntarle, doctor Robledo, si usted se reuniría con el presidente Gustavo Petro y si existe en algún momento esa opción. Como el tiempo está escaso, le voy a decir otra cosa. Es que aquí se dice que cambios sí se están dando, y sí, claro, hay cambios, y cambian los pasajeros en los carros oficiales y todo. Pero la pregunta es que si se están dando los cambios que necesita el país. Y yo creo que esos no se están dando. Mire, Holman, usted está equivocado. Petro metió en su programa la renegociación de los TLCs y lo ha hecho ya 3 veces su maña el ministro de Comercio. No hay renegociación de los TLCs, créame que es así. Y si no hay renegociación de los TLCs, no hay cambio del modelo económico. Y si no hay cambio del modelo económico, no hay industrialización ni hay desarrollo agropecuario. Esas son realidades que están aquí. Y en buena medida, ¿sabe por qué tuvo que cambiar esa posición Petro? Porque terminó asociado con Santos, con Samper, con Gaviria y con todos ellos que son adictos a eso y que son fichas de las transnacionales. Es que las alianzas son concretas. Ese cuento de que es que yo me alío con ellos y después hago lo que se me dé la gana, no es así, no sean inocentes. O sea, ellos piden mermelada y se las han dado y harta, pero además piden política económica, política social. Acuérdense de mí lo que les va a pasar con las reformas que van a proponer. Pues miren lo que está sucediendo en el tema de la salud, lo que está pasando. Jorge. Hay un toconcor hoy en el petrismo. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo sus puntos de vista, que los míos no eran los de Corcho, que quede claro, ni los de Petro, pero sí señalo lo que está pasando. Entonces, ese cuento de que es que yo monto a todo el establecimiento, al gobierno de oposición y de cambio, y se logra el cambio, me da pena, pero eso no funciona así. Ana María, el presidente Gustavo Petro fue enfático en decir, y lo que va a decir demuestra que
un poco la tesis de Jorge Enrique es bien sectaria. El presidente Gustavo Petro dijo, se sigue cultivando hoja de coca hasta que no haya modelo productivo para darle comida a esos campesinos. Eso es una ruptura total con los gobiernos anteriores del establecimiento. Y eso es ponerle una vara muy alta al gobierno, Santos entregó al 240 gobierno de los Estados Unidos. Nunca antes un gobernante de este país en un tema trascendental en la política internacional con los Estados Unidos había puesto la vara tan alta y había priorizado la vida de nuestros campesinos. Y por ahí va a venir la renegociación del TLC. Bueno, cerramos este debate de la otra cara de la moneda. Ariel Ávila, senador por el Partido Alianza Verde, muchas gracias. A usted muchas gracias por la invitación, muy amable. Jorge Enrique Robledo, ex senador del Partido Dignidad, pero dígame si sí se reuniría o no. De momento estamos en la oposición. Se han ¿no? reunido antes. Yo fui el buen componedor de esa reunión hace 4 años con él. Y se van a volver a reunir, porque esa es la política. Esas afirmaciones no las puede usted hacer por mí, Holman, me da pena, pero no las puede hacer por mí. Hace 4 años todo el mundo pero decía no la que no puede se hacer iban a por reunir. mí Sí, esa exacto, de afirmación. pronto no la puedo hacer. Preferiríamos que se sentaran a dialogar. Sería Estamos bueno. en el momento Ahí del está. diálogo. Muy bien. También me despido, Holman Morris, líder político y defensor de derechos humanos, periodista. Gracias por haberme Gracias acompañado. siempre por tu invitación. Y me despido también de Cristian Jalaví, politólogo, economista y empresario. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Muchas gracias, Ana María. Un placer haber estado con estos pesos pesados aquí. Muy bien, cerramos numeral debate La Otra Cara, @Cable Noticias, @La Otra Cara CN. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Que estén muy bien.